Buenas tardes a todos desde Ginebra, desde la OMC, y muchísimas gracias por asistir a distancia a este webinario con el título de Cómo comerciar con mercancías en la era digital, la perspectiva de las aduanas. Es un webinario que organiza la División de Acceso a los Mercados y contamos con mis colegas Daniela e Irina, que se han encargado de organizar este seminario, que es el tercero de una serie que se adentra en todo lo que tiene que ver con el comercio de mercancías en la era digital. Yo me llamo Suja Rikishes Mavroidis. Soy la directora de la División de Acceso a los Mercados y me cabe el enorme placer de moderar la reunión de hoy. Como sugiere el título, y como se habrán dado cuenta, el propósito del seminario de hoy es explorar de forma detallada, de forma pormenorizada, eso es lo que deseamos. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de aduanas respecto del comercio digital? ¿Qué tecnologías existen, como por ejemplo cadena de bloques, inteligencia artificial, datos masivos? Como todas estas tecnologías pueden ayudar a mejorar la transparencia, la eficiencia y la seguridad en la operativa de aduanas. Los oradores nos van a explicar cómo utilizan distintas tecnologías y herramientas que se aplican en la actualidad en las aduanas, sobre todo en cuanto a tres temas fundamentalmente. En primer lugar, las tecnologías digitales propiamente dichas que se utilizan para facilitar los trámites comerciales y cuál es la repercusión que tienen a la hora de facilitar la importación, exportación y el tránsito de mercancías. Comprender también cuáles son las implicaciones prácticas y el efecto que tiene en el día a día estas tecnologías, lo cual es fundamental para ver si son eficaces. En segundo lugar, confiamos adentrarnos en futuras tendencias y novedades en cuanto al uso de tecnologías digitales en aduanas. En este caso, el debate estará más orientado hacia el futuro para determinar cómo estas tecnologías pueden ayudarnos a acelerar el comercio internacional y qué innovaciones cabe esperar en los próximos años. Y con esto quisiera señalar a su atención que precisamente estaba leyendo las noticias y había un artículo en el que se hablaba de la inteligencia artificial incorporada al nuevo ordenador portátil, al nuevo ordenador personal, el PC, y que se espera que vaya a cambiar radicalmente pues cómo funcionan estos ordenadores personales. Por tanto, ahí estamos viendo también, estamos avistando un poco qué nos depara el futuro. Por último, veremos cuáles son las dificultades principales a que se enfrentan las autoridades de aduanas a la hora de adoptar y utilizar estas tecnologías. Y quizás una de estas dificultades estribe principalmente en estar al día de todas estas tecnologías que constantemente están cambiando y actualizándose y mejorando. Como hemos visto con la inteligencia artificial, es muy difícil seguir el ritmo de las novedades. Hay muchos temas que vamos a abordar, así que yo no me voy a extender, pero sí quisiera decirles que tenemos la inmensa suerte de contar con un excelso grupo de ponentes y quisiera, sobre todo, expresarles mi más sincero agradecimiento de corazón por haber hecho un hueco en sus calendarios tan apretados para poder participar en este seminario. Hemos hablado de biodatos, es algo que ya les hemos trasladado en los documentos que les enviamos, los datos de sus biografías, me refiero. No me voy a detener, por tanto, pero sí voy a apuntar algunos elementos. El señor Bright Well Cambule, que es el comisario general de la Agencia Tributaria de Suatini, la señora Waye Chu, directora de la Plataforma de Comercio en Red, el señor Enjalid Hassan Ali Al-Marzuki, director de Desarrollo y Planificación Estratégica en Aduanas de Abu Dhabi, la señora Nino Jinsharzi, que es la jefa de la gestión de proyectos y desarrollo en el Centro Informático de la Agencia Tributaria Georgiana. Y por último, contamos con el señor Norbert Kubehoven, que es el asesor especial en materia de estrategia e innovación en la Administración de Aduanas de Países Bajos.
Es decir, contamos con un amplio abanico de experiencias, de cualificaciones y me he quedado sumamente impresionada a raíz de las conversaciones constantes que hemos mantenido con todos los oradores y ya les puedo decir que he aprendido mucho simplemente a través de estas conversaciones y espero que lo que tienen que contarnos les resulte a ustedes también muy interesante. Con eso vamos a explicar cómo va a discurrir este webinario. Vamos a escuchar en primer lugar a las presentaciones, después podrán hacer sus preguntas ustedes a través del chat y yo trasladaré la mayor parte de preguntas posible a nuestros oradores después de escuchar las tres primeras presentaciones. Es decir, haremos una ronda de preguntas después de esas tres primeras presentaciones, después escucharemos el resto de presentaciones y abriremos el turno de debate general. Y confío eh, en que no les importe que no abramos un turno de preguntas y respuestas por parte del público. Como digo, sus preguntas las podrán hacer a través del chat. Me disculpo, simplemente lo hemos hecho por falta de tiempo. A los ponentes, además, les damos 10 minutos para cada una de sus presentaciones. Pues así es como va a discurrir el seminario. Y vamos a darle la palabra sin más dilación al señor Brightwell Cambule. Adelante. Brightwell, we can't Brightwell, no lo oímos. Ahora sí lo oímos. Adelante. Sí. ¿Pueden, por favor, confirmar si se ve mi presentación? Sí, sí, la podemos ver. Pues muchísimas gracias a la directora de la División de Acceso a los Mercados y buenos días a todos. Es un honor participar en este acto para poder explicar nuestra iniciativa sobre comercio conectado. Es una iniciativa que se sustenta en la tecnología y cuenta con una cartera de proyectos para facilitar los trámites, evitar duplicaciones y garantizar un óptimo uso de recursos. Así se podrán beneficiar tanto los comerciantes como los agentes que trabajan en frontera. Para empezar, les voy a explicar cuál es el objetivo de nuestra organización. Nuestro objetivo estratégico consiste en digitalizar nuestro trabajo a partir de datos y colaborando con nuestros socios. Colaboramos con distintas agencias que trabajan en frontera, aduanas, administración de aduanas. En Eswatini, en aduanas, trabajamos dentro del Comité de Facilitación del Comercio, que está encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC. Este proyecto en concreto que les voy a explicar hoy trata de automatizar el intercambio de datos entre aduanas y los comerciantes para poder crear una frontera inteligente. En términos generales, ¿cuál es el recorrido que tiene el comercio, digamos, en frontera? ¿Cuál es el proceso típico por el que pasa? Pues se emite una orden de compra con su correspondiente factura y entrega de las mercancías. Y puesto que en este caso se trata de una transacción transfronteriza, pues está implicada también la administración de aduanas, tanto del país exportador como del país importador en este caso. Por lo general, las mercancías se muestran con la correspondiente factura y los documentos necesarios para su transporte.
directly or through the y use ya of sea clearing por agents parte or del checking with the exportador o customs a system, través de agentes the declaration of intermediarios, the que goods, son los and que declaran also la mercancía y trabajan con los agentes de capture as well aduanas, on the exporter side the declarations. So you'll see that que the suelen trabajar accessing con of los the customs exportadores. administration system Es decir, will que el operate sistema twice. de administración de Now, aduanas trabaja por partida doble, exportador-importador. with the Trader Connect Con initiative esta iniciativa de cómo conectar a los we launched comerciantes with our regional partners, que hemos we puesto are en marcha now con nuestros socios boosting regionales, unique consignment hemos reference number. incorporado So el that means that número now único de each referencia de expedition las is captured once expediciones into the para que exporter simplemente se tengan que exporter presentar todos custom los system. papeles And then una the vez, ECR, que which is sirva going to para use los exportadores y fullest para la declaration aduana into del país the exportador y la aduana importer del país custom importador. Es decir, se system. presentan los So you'll see documentos en la that aduana de this has exportación been y reduced estos pretty much se by trasladan over directamente a la 50%, aduana de because the importación, con lo que clearing se only reducen los occurs trámites en un once. 50%, puesto The que solamente other se tienen que realizar esos trámites una importer vez y no dos. custom system, El sistema de the aduanas del agents or brokers importador, that just pues fill up los intermediarios those o los details agentes that are not part of implicados en la the transacción declaration that has been pulled from the exporter country. simplemente utilizan la This is declaración que se ha an obtenido initiative del that we're país working on as a exportador. region, and Es we una are working iniciativa, towards como digo, que having estamos a common aplicando data a model nivel regional y so lo que that queremos es the utilizar un data that is modelo in compartido de the datos exporter country para que los datos can be emitidos en el país seamlessly be pulled exportador into the puedan importer country without facilitarse having sin to try and go contratiempos al país and make up importador, sin que haya que for the duplicar shortages. trámites. But the ultimate En última instancia, sin embargo, model that we are el looking at modelo que is nos the one that we're looking planteamos at right now. es el que This figura is ahora mismo where en la the pantalla. exporter A saber, el does not have exportador to, the exporter or their clearing agents or their brokers, they do o not los have to intermediarios con los que log trabajan into los the custom exportadores systems of the exporter no country, nor do they tienen have to log into que the custom realmente system of the exporter registrarse country. en el Instead, sistema de we aduanas del have país Agileweb exportador o that is importador. Más connected bien, directly operan con un sistema into informático the enterprise intermedio, resource planning system of the por exporter. ejemplo, a través de un programa So informático de upon planificación de issuance of recursos the invoice empresariales and del dispatch of the goods, exportador y que the con los Agileweb will documentos then de collect the information facturación y from the de expedición de ERP las of the exporter, mercancías, and then pues los simultaneously datos se recopilarían directamente populate del the programa customs de system of the exporter gestión de country, relaciones as well as the empresariales del custom system of exportador the y esos importer datos se country at the same transmitirían time. directamente a And los if there organismos are any pertinentes queries tanto del país from exportador como customs, the queries importador. will be filtered back Y to si the hubiera exporter through alguna the discrepancia ERP. o algún So they do not have to log into the custom dato que system faltara, pues at all. directamente se Now, volvería I'm calling this o one se the transmitiría una advanced model notificación a este because programa de gestión de recursos it is a empresariales, model that ERP we por have sus siglas en inglés. Es piloted decir, que en este for caso about es un 2 years now modelo with que ya one llevamos probando a entity través de un with proyecto one trader piloto in de the 2 años country. con una And these are the entidad, con un results comerciante that en el have país. Y been los resultados los reported tienen by this en trader. pantalla. Now, he's Esto es saying lo que that nos dice el this has comerciante. reduced clearing time by 37%. Hay una reducción They're saying del that 37% en el tiempo entry que se necesita para inspections have been despachar las reduced by mercancías, un 19%. This 92% trader, de from the beginning of the reducción year, en las they inspecciones de la enrolled into documentación. our Eso authorized desde que economic se operating program. inscribieran en este So programa de you can operadores see that económicos autorizados que really most tenemos of the desde work is done principios by de the años. system. Es decir, que el And propio because this is sistema a ya low lleva a risk cabo la mayor transaction, parte de los there's not trámites. there's En not este caso much se trata de time to spend transacciones at the que border. entrañan poco riesgo y por tanto no hay Now, mucha inspección, no hay looking mucho trabajo que se forward tenga que hacer en frontera. into the De cara al future, futuro, we see more and more pues of our podemos traders prever enrolling into the que advanced haya cada model. vez más comerciantes However, que it will se require that inscriban en este we modelo harmonize our data avanzado, model aunque para with ello neighboring necesitamos countries armonizar el modelo so de that datos que there utilizamos will be entre distintos seamless países transfer of the para data. que haya una The transferencia sin very big contratiempos de advantage here datos. is that the source of the La declaration fuente is de the los same datos de system la that buyer declaración and es seller interact with. el mismo Therefore, we see it sistema que as utilizan los compradores y really vendedores low para risk interactuar. Por lo tanto, transaction. pensamos que So we are el encouraging riesgo de las transacciones our son muy bajo. AEOs
Por tanto, estos operadores autorizados so son that, los que nosotros estamos instando a que se inscriban en este programa para que no tengan que hacer todos los trámites en frontera. Es decir, que de cara al futuro nos podemos plantear una situación en la que haya cada vez más comerciantes que se hayan inscrito y apliquen este programa, cuyas mercancías no se detendrán en frontera. Y habrá, por ejemplo, programas también de reconocimiento de matrículas y para que el conductor no tenga ni siquiera que despachar las mercancías en aduana, sino que funcione un poco como un peaje, que se reconozca automáticamente el vehículo, de manera que no tendrían ni que parar realmente en frontera estos vehículos, porque se determina que estas transacciones, como digo, son de muy bajo riesgo. ¿Cuál es la principal dificultad a que nos enfrentamos? Pues las pymes. Las pymes en nuestro país y en la región en su conjunto, pues no cuentan necesariamente con un sistema de ERP lo suficientemente sofisticado como para vincularse al sistema de aduanas. Este es el reto principal que nosotros hemos detectado. Otro riesgo tiene que ver con la falta de ética, puesto que cabe pensar que haya comerciantes sin escrúpulos que, bueno, pues al final se aprovechen de este sistema para abusar, digamos, de la confianza de los sistemas de aduanas. Pues muchas gracias. Esto es todo lo que quería decir. Gracias a usted. Ha hecho usted un trabajo extraordinario y además ha terminado a tiempo. Y así me da tiempo a resaltar algunos de los temas que ha tocado. Por ejemplo, el acuerdo de facilitación del comercio. No puedo dejar de mencionar que es un acuerdo crucial en la OMC. De hecho, contamos con un comité de facilitación del comercio que se ocupa de verificar cómo se aplica este acuerdo en los distintos miembros. Y quisiera además mencionar la base de datos sobre facilitación del comercio. Tenemos múltiples experiencias de puesta en común de datos en el seno del comité y datos que se ponen a disposición del público también a título informativo. Muchísimas gracias además por mencionar las dificultades que cabe presentar y lo que se plantean para el futuro, porque son temas también muy importantes. Muchísimas gracias y pasamos ahora al siguiente orador, la señora Chu Wai-yi. Adelante. Gracias. Un momento, por favor, para que proyecte la presentación. Right, just to confirm, you can see the slides. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Wai de Aduanas de Singapur y me encargo de la plataforma de comercio en red. Vamos a hablar de tecnología. Quisiera decir que en aduanas utilizamos distintas herramientas para los múltiples casos de uso en que nos encontramos. Hoy, sin embargo, en 10 minutos me voy a centrar en explicar esta plataforma de comercio en red. Utilizamos tecnologías algunas asentadas, otras más novedosas para poder generar valor del que se puedan beneficiar todos los que participan en nuestro ecosistema comercial. Una instantánea, en primer lugar, de en qué consiste esta plataforma. Lleva funcionando desde 2018. A día de hoy hay más de 6.500 empresas que utilizan esta plataforma, cada vez son más. El año pasado sustentamos más de 500.000 de transacciones y esas transacciones
han ahorrado a los participantes más de 4 millones de dólares. Me refiero a ahorros de los que se han beneficiado las empresas, pero además no solamente han ahorrado dinero, sino que han ahorrado tiempo también, más de 800.000 horas que se hubieran dedicado a trámites. Con esta diapositiva se entiende bien lo importante que es esta plataforma y es no siempre sencillo traducir en dólares el tiempo que se ahorra, pero no por ello es menos importante. Es una plataforma, como digo, que se puso en marcha en 2018 y que a medida que ha transcurrido el tiempo ha ido incorporando nuevos servicios, ya sea a través de conexiones con otras autoridades de aduanas, utilizando mejor datos gubernamentales para poder prestar un mejor servicio a la comunidad del comercio. Y le voy a ilustrar este viaje con dos ejemplos. Pero antes, información de contexto. ¿En qué consiste esta plataforma? Es una plataforma que busca cambiar las cosas, tratando de mejorar las corrientes comerciales, que estas mercancías discurran de forma más eficiente. Para ello se necesitan datos, intercambiar datos. Y bueno, hay dificultades que se acaban de mencionar. eh, eh, bueno, hay dificultades, como digo, que se presentan y que se han tratado de solventar con esta plataforma. Y para ello hemos contado con todo el gobierno. Bueno, esta plataforma se centra en tres áreas principales. Para empezar, cómo se conectan los gobiernos, los intercambios de gobierno a gobierno para poder facilitar el comercio. En segundo lugar, cómo mejorar las interacciones a nivel interno que mantenemos con empresas, es decir, la comunicación que existe entre empresa y gobierno para poder añadir valor del que se beneficien todos los interlocutores. Y en tercer lugar, esta plataforma trata de determinar cuáles son los datos gubernamentales en los que podemos confiar para prestar y crear nuevos servicios en materia de datos que ayuden a las empresas. Les voy a dar ejemplos en todas estas áreas. Y además voy a mencionar brevemente la tecnología que se utiliza. Como he dicho, alguna es de sobra conocida y otra es más novedosa. Primer ámbito, cómo mejorar la comunicación y la conexión entre gobiernos. A día de hoy, nuestro sistema de aduanas está conectado, por ejemplo, con el sistema de aduanas de China. Gracias a esta conexión podemos intercambiar certificados de origen preferenciales y otro tipo de datos. Eh, Son datos que enviamos directamente en formato digital a las autoridades chinas de aduanas. ¿Esto qué significa? Pues que los comerciantes no necesitan recabar esos datos de nosotros, sino que directamente las reciben las autoridades gubernamentales en el otro país. Y esto pues supone ahorro, perdón, tanto en costos como de tiempo. Un elemento muy valioso, una consecuencia muy valiosa de este intercambio digital es que podemos garantizar la autenticidad de los documentos y así las autoridades de aduanas, como la nuestra, pueden proteger los ingresos que se obtienen. Además, para los comerciantes, pues evitan retrasos relacionados con la comprobación de documentos o en caso de que se ponga en tela de juicio la autenticidad o en caso de que los documentos no estén completos y todo esto puede ocasionar retrasos. Con este intercambio se eliminan todos los posibles motivos de fricción que pueden redundar, como digo, en retrasos y esto, pues, desde luego que facilita las corrientes comerciales. La tecnología en este caso ni es nueva ni es revolucionaria. Es una tecnología que se basa en servicios web, en un intercambio de archivos XML
y ciertas especificaciones previamente acordadas en los mensajes. El motivo principal de este intercambio es crear el máximo valor para todos los participantes en estos procesos. Segundo ámbito, en este caso, cómo racionalizar o facilitar las interacciones entre empresas y gobiernos. Hay determinados regímenes en los que las empresas tienen que ofrecer ciertas garantías para nuestras aduanas. En el pasado estos trámites eran muy farragosos, pero ahora se pueden completar digitalmente. Y esto no solamente pasa por pasar del papel al digital, no es una mera digitalización de los trámites de papel, sino que se estandarizan estas garantías digitales para que no haya errores y además se genera un acuerdo, un contrato realmente con instituciones financieras que son las que respaldan este aval, y que además se sustentan datos muy válidos, siempre y cuando esos datos sean válidos. Gracias a esta iniciativa se ha podido ahorrar tiempo de nuevo y dinero tanto para las empresas participantes como para aduanas. Y al igual que el intercambio de datos y documentos que hacemos con nuestros homólogos en otros países, en este caso es muy fácil garantizar la autenticidad, puesto que se trata de datos que nos transmiten directamente a nosotros las instituciones financieras. Y esto al final pues también ayuda a que cumplamos con nuestra tarea, que en última instancia es proteger esos ingresos que tenemos que recabar. Es decir, que creamos un sistema más eficiente y hay numerosos beneficios porque somos más eficientes, más eficaces, se garantizan ingresos y se ahorran costos. De nuevo, la tecnología no es especialmente emocionante. De hecho, es una tecnología bastante aburrida. De nuevo, tenemos portales web a través de los que interactuamos con las instituciones financieras, también APIs, intercambian los datos a través de archivos CSV, que es un formato completamente accesible para todas las instituciones y no necesita una mayor integración de datos. Y utilizamos el portal para interactuar con las instituciones, portal web para interactuar con las instituciones financieras, porque las aduanas reciben una enorme cantidad de avales todos los años, pero no todas las instituciones financieras van a emitir muchos avales, muchas garantías para nosotros y, por tanto, la API para ellos no sería rentable. Por eso también permitimos que se interactúe a través del portal web. De esa forma, garantizamos que el costo de la opción que se dé no es mayor de la alternativa a la que se sustituye, en este caso, pasar del papel a lo digital. Tercer ámbito, cómo utilizar los datos gubernamentales de gobiernos en los que podemos confiar. En este caso, con China tenemos un sistema de rastreo que rastrea precisamente distintos movimientos de contenedores. Por ejemplo, lo que falta en estos momentos es información relativa al contenedor del turno, por ejemplo, en cuanto al despacho de aduanas y las declaraciones pertinentes. Gracias a esta colaboración con China y gracias a la ampliación del sistema, vamos a abarcar alrededor de las 3/4 del transporte de mercancías entre China y Singapur. Y al haber una mayor versatilidad, también hay una mejor rendición de cuentas. Si el movimiento de mercancías no avanza tal y como esperamos, pues sabremos dónde están esos atascos, dónde están los cuellos de botella. En ocasiones vemos que las mercancías no llegan a tiempo, el movimiento de mercancías no se hace en tiempo y forma. Bueno, pues podremos ver a qué obedece esa situación. Ahora, con esta información, podemos ver a lo mejor que las mercancías están detenidas en aduanas porque no se cuentan con los permisos o licencias oportunas.
Brevemente, ¿cuál es la tecnología que estamos utilizando aquí? En este caso, hemos co-creado una cadena de bloques gracias a la que hemos podido aprovechar este registro descentralizado en cadena de bloques que compartimos con China. El uso de esta nueva tecnología no siempre resulta fácil, por eso empezamos paso a paso y empezaríamos, digamos, con un proyecto pequeño y a partir de ahí iríamos dando más envergadura al proyecto para abarcar una mayor cantidad de comercio. El propósito, en última instancia, es que quede abarcado todo el comercio que discurre entre Singapur y China y confiamos en poder incorporar también a otros miembros. Veremos también si se presentan otros usos de caso con otros participantes. Y con esto me gustaría simplemente concluir diciendo que cuando pensamos en la tecnología y cómo aprobamos el uso de la tecnología, nos enfocamos en crear valor y un impacto positivo. Y esto tiene que ver con asegurarnos de que el comercio sea eficiente, de que el flujo de las mercancías sea más rápido y también de reducir los riesgos para las empresas y para nosotros mismos. Así que nuestra definición de éxito en NTP, cuando pensamos si utilizar la tecnología para mejorar el modo en el que interactuamos con las partes interesadas, siempre tiene que ver con enfocarnos en las partes interesadas, siempre en el cliente y ahorrarles tiempo, esfuerzo y dinero. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Wai. Ha sido mucha información la que ha brindado. Y quiero decirle a nuestro público que esta sesión se está grabando y se va a publicar después en YouTube. Esperamos poder también realizar un resumen de la sesión como para asegurarnos de que todos hayamos absorbido esta información y la hayamos digerido como corresponde. Voy a volver a Brightwell con una pregunta. Hemos recibido varias preguntas, pero hemos elegido solo una. De hecho, tenemos una para ambos, una para Brightwell y otra para Wai. Quizás Brightwell pueda empezar con usted. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo tiene planeado superar los desafíos que se han identificado en cuanto a los comerciantes de pequeña escala, ya que son la mayoría de los comerciantes de África? Eso tiene que ver con el último comentario que realizó en cuanto al desafío y el uso por parte de las pymes. Así que si está allí, le pediría por favor que tome la palabra. Thank you. Thank you, Muchas Program Director. gracias. Thank you, Adam, for the question. Muchas gracias por la Yes, pregunta. indeed. What I called the advanced model Efectivamente, requires lo that que llamo el modelo the avanzado have a modern ERP implica system that que can be used to el automatically exportador generate tenga the un declaration. sistema actualizado However, we para do una have declaración generada automáticamente. another model, Sin embargo, tenemos the otro UCR modelo, model, que es el modelo that de allows usuario the trader y to permite capture al the comerciante declaration on one side, and then the system will automatically populate the cargar la declaration on the other declaración y el side. sistema So, automáticamente with del this otro we can lado cut down completa by esa 50% declaración. the Y con effort required esto to, reduciríamos en un complete customs 50% el formalities. esfuerzo requerido para So that's las how, formalidades aduaneras. we're planning to roll it out. So in the Este es el modo immediate en el que term, planeamos the desplegar el UCR will sistema. come Entonces, through for the al SMEs who do not principio, have, el ERPs. Thank you. UCR vendría automáticamente y los despachantes de aduana no tendrían tareas. Bien, muchas gracias. Entonces, este no era el modelo avanzado, sino un modelo, el secundario, que sería más útil para las pymes. Muchas gracias. Wei, tenemos una pregunta para usted también, que es si podría, por favor, brindar un poco más de información sobre el certificado de no manipulación y cuál es su función para el despacho de aduanas. Sí, gracias por la pregunta. Un certificado de no manipulación
se utiliza cuando hay un acuerdo de facilitación del comercio y hay mercancías en tránsito. A ver, voy a empezar un poquito más atrás en la cadena. Hay un acuerdo de facilitación del comercio y hay mercancías que tienen un certificado de origen preferencial y por lo tanto pagan menos aranceles. Ahora, la autoridad aduanera quiere saber si las mercancías estaban en tránsito y no han sufrido ningún tipo de manipulación. De este modo, continúan cumpliendo con las normas de origen iniciales basadas en el acuerdo de facilitación del comercio que se tiene con el país de origen. En ese caso, se verifica la no manipulación y en ese caso se puede verificar que estas mercancías simplemente estaban en tránsito en Singapur y no van a ser procesadas. Así que esto es lo que nos permite confirmar las normas de origen bajo el Acuerdo de Facilitación del Comercio y que sigan siendo válidas. Eso quiere decir que las autoridades aduaneras que importan tienen forma de verificar y pueden evaluar el valor y las obligaciones aduaneras de manera correcta. Espero que esto quede claro. Sí, muchas gracias, Wai. Habían hablado sobre el contenido del certificado, pero quizás, bueno, eso es dar demasiados detalles en este momento y si tenemos tiempo quizás podemos responderlo más adelante, pero me gustaría agradecerles a ambos por haber respondido a estas preguntas y por favor quédense en línea porque al final de la sesión idealmente tendremos preguntas adicionales para todos nuestros ponentes. Vamos a pasar ahora al ingeniero Khalid. ¿Se encuentra en línea? Thank you, Suja, and WTO Muchas gracias. Team for the great event. Good afternoon. Quiero agradecerles por este gran acontecimiento. Estamos aquí desde los Emiratos Árabes Unidos y espero que puedan ver mi pantalla. Sí, vemos las diapositivas y también lo escuchamos. Adelante. This is Khalid Al-Marzouqi, the Director of Development and Strategic Planning Division, as well the Director of Project Management Office at Abu Dhabi Customs. Soy Khalid Hassan Ali Al-Marzouqi, director de la División de Planificación Estratégica y Desarrollo, y he tenido el placer de liderar las aduanas durante los últimos 5 años. Esto incluye una cartera específica y me complace poder compartir nuestro éxito internacional con la comunidad internacional del comercio y aduanera. Durante mi presentación brindaré una idea general de la ruta para la transformación digital en nuestro país. Tenemos distintas iniciativas que hemos estado aplicando. Hemos incorporado inteligencia artificial, cadena de bloques y distintos tipos de inteligencia artificial a lo largo de nuestro recorrido. Así que, si me lo permiten, hoy me gustaría comenzar la presentación comentándoles sobre un video.
At Abu Dhabi Customs, we embarked on a proactive journey En to la develop a aduana strategic de plan Abu that aligns Dhabi with the visionary nos hemos of bringing countries to our embarcado country. en un recorrido que Our implica country modernizar and the nuestras Emirates of Abu aduanas. Dhabi, under the guidance of our Director General, His Bajo Excellency la Vice guía de President. nuestro director We set general, ambition transformation goals with a tenemos clear vision objetivos to ambiciosos de reach transformación y excellence una by visión clara achieving para the highest alcanzar la possible excelencia performance level and mediante implementing the best outcomes los niveles standard más and altos de practice desempeño worldwide. posible As you see y here, queremos mostrar productividad highlight. en todo el mundo. Our vision is world-class Aquí customs ven and que customs, nuestra where we visión think tiene that que ver really after con that, tener una transformation, autoridad after aduanera 25 de years primera of línea. implementing Y es por different eso initiatives. que hace 5 años estamos As you aplicando see, distintas this is iniciativas. our roadmap, our story. Como ven, aquí tenemos Began, nuestra hoja de with ruta. a clear vision, Nuestra historia comenzó defining con una strategic visión priorities. As clara, you see, the different definimos strategic prioridades priorities estratégicas, que ven through the aquí, trade facilitation, y revenue tenían que management, ver con customs facilitación del efficiency comercio, enhancement, gestión de los and other ingresos, mejora de la supports. seguridad en las Priorities, aduanas organization excellence, y human otras capital, prioridades que transformation, where derivaban we en la have outlined excelencia en a términos de series of organización, el capital multi-functional humano y la initiatives transformación digital. designed to address our Tenemos core iniciativas bien mandate definidas in que tienen por different objetivo areas. As you see, cumplir there con are nuestro different mandato en initiatives distintas with trade áreas. Como facilitation ven, through the tenemos from distintas 2019 iniciativas up to mediante, por ejemplo, la 2024, and facilitación the del revenue comercio. Como ven management, aquí, fue going del to the security and 2019 other hasta el aspects. And as you see 2024 here, y también we trabajamos en focused seguridad y in otros digital aspectos. Y transformation como ven and aquí, smart nos enfocamos technology, en la where we transformación implemented digital a y lot of las different tecnologías technologies, where I will inteligentes. elaborate today Hemos in our aplicado varias in tecnologías our session. The couple of initiative has y en been la already sesión de implemented hoy by quiero Abu Dhabi contarles que Customs. algunas de As estas you see here, tecnologías digital justamente ya las transformation estamos efforts has been utilizando. implemented in Abu Dhabi Customs in different aspects. We Hemos launched aplicado la Invisible Customs transformación platform digital en with the distintos GCC aspectos. Por integration. ejemplo, We have lanzamos una more than plataforma 60 aduanera invisible que tiene integrations integración with local GCC. Tenemos más de entities. 60 We have our services sistemas already in invisibles single window aduaneros platform. y también estamos In utilizando UAE, la we ventanilla have única. all of our customers already integrated. Todos by nuestros GCC. clientes ya We have están our electronic integrados trade delivery effective, y as well tenemos as we launched también un the comercio blockchain electrónico muy in eficial. Y 2023. lanzamos la cadena de bloques en el 2023. So as you see here, I put some of the example that where Como ven aquí, Abu Dhabi Customs has been really la aduana improved the de Abu efficiency of the Dhabi service. ha So I mejorado will take you considerablemente through some la of the eficacia. examples in our Les voy a services mostrar in algunos customs where ejemplos we de really nuestros develop servicios en las the time aduanas, donde before and after. verdaderamente So before the hemos transformation, mejorado we can el see tiempo the que dedicamos a GCC algunos procesos. certificate for Ven vehicles aquí que antes de la drive transformación, por 1.5 ejemplo, day on average. Now it's se 0 times tardaba and automated. un día y medio para We obtener only certificados have aduaneros para around vehículos 200 y ahora visits in a day in our se tardan customer 0 address. Now we minutos. have less than 5 Antes minutes, teníamos más de less than 200 5 visitas visits por per día en day términos in de our visitas custom físicas a center centros because de of our satisfacción de los automation for consumidores y our ahora tenemos services. menos However, de 5 even the visitas visit por now less día. than 5, it is just about just asking or just for asking different just inquiry, not applying for the service because all of our service is online Ahora 100%. The todos refund nuestros deposit servicios for son approximately 100% en línea. Por 48 ejemplo, hours, el now servicio it's 0 times para automated. And the other reembolso services, de as you see, for depósitos 24, antes now it's 0 tardaba time, 48 horas cancellation 52 en minutes, completar sus average time actividades for y ahora tarda 5 0 to 14 minutos. minutes, Lo other mismo government sucede, por ejemplo, authorities, it is 20 con reach to el 28 tiempo minutes promedio que se tardaba worldwide, para las approximately 3 hours. aprobaciones de las For customer autoridades satisfaction reglamentarias. time, Antes era de más de it 3 horas y decreased ahora to es de approximately 28 minutos. 15.87 minutes. Lo mismo The sucede con average el time tiempo de despacho en for aduanas. Antes customer era de payment más de at the 60 airport minutos y ahora es de less than 15,87 1 minute, where minutos. the target is 5 minutes. As En well el as we caso automated de the el customs tiempo entry que certificate tarda and the customs cada service, where it is cliente en el 0 aeropuerto de minutes. Abu Dhabi, antes era de 5 minutos y ahora de 58 segundos, entre otros So ejemplos. here I will elaborate more about the invisible customs.
Voy a customs comentarles un leaders poco más sobre las aduanas invisibles. of an invisible customs and La ecosystem aduana by tiene por adopting the objetivo new desarrollar emerging su technologies. modelo So, único de here un as you see, ecosistema this is a aduanero customs invisible que platform utiliza focused on tecnologías. Y different aquí areas. pueden ver que Here esta we have plataforma already de what aduana the meaning of invisible invisible se customs. enfoca en ciertas áreas. So, ¿Qué es lo que here one of the necesitamos entonces example para que las when aduanas we funcionen bien? worked out with one of our biggest express courier here in UAE in Abu Dhabi. Aquí So I will take you through that journey there where we hemos developed trabajado integration and we eliminate some y les of voy a customs mostrar cómo ha sido nuestra requirements in mayor order to enhance that integración process. So if y you cómo go, you hemos see here mejorado before, los procesos. our Aquí ven que partner tenemos el employee, the express antes courier used to go to his system and then y go to nuestro customs systems. un So what we did empleado after we antes did the tenía que pasar por un integration, sistema y we después pasaba por el changed and we sistema eliminated some de of la the aduana. things Entonces, ¿qué required from hicimos? customs Tuvimos una that the integración partner, our entre la partner, empresa y el gobierno que se ocupa de estos use his servicios system without y ahora going nuestro to socio Abu Dhabi's comercial, el que customs utilizamos, systems. tiene su propio So what is the sistema y benefit no of that? necesita ir después al Before the sistema de average las of aduanas. ¿Y esto qué quiere decir? transaction Que time, antes it used to be el 20 minutes. tiempo After promedio we para las implemented that transacciones era de 20 initiative, less than minutos. 1 Después de minute. que aplicamos esta So, iniciativa, se tarda when we menos de calculated un more than minuto. 11,000 declaration, it used to take Entonces, hemos 1.7 day on average, but after calculado más implementing de 11.000 that declaraciones. Esto initiative, llevaba en so general cada this time declaración last 1,7 días where we promedio, see pero ahora huge tardamos 5 minutos o menos. increase in the performance. As well as the customer Es complaint decir, que ha clearance was habido 80% una of gran the mejora en el customer. desempeño. Our express courier company, now it's reduced to less than 0.1 minute. This one of the Antes initiatives teníamos un where we 18% de applied, quejas por this to the demoras de customs. despacho de aduana y ahora esto We'll try es to go menos faster because del of the time. 0,1%. Voy a intentar acelerar Also, porque nos queda poco tiempo. we launched the pre-arrived clearance with our neighbor Y country, lanzamos también where un the despacho pre-arrived anterior declaration, where al we have arribo de las mercancías en nuestro we monitor país. all the Tenemos una countries, project declaración management, and anterior for al sure this arribo. paperless, the number of Tenemos eligible users, more una than 13,000, gestión the number of permits, more than 1 million. y una So aduana que here is no the steps utiliza where we documentos went with impresos. Y promise, eso permitió que showing the tengamos a una gran business cantidad de nature, client usuarios onboarded y for que se permit, emitieran arriving muchísimos más within 7 permisos. hours. Then Tenemos the driver will entonces direct by Abu un Dhabi Customs Officer envío to the de mercancías que destination funciona mucho fast mejor. within Llega 10 minutes. dentro Then de then the las shipment will go through 3 Abu Dhabi horas. Customs procedure to La verify mercancía, the una vez que compliancy. se After that, Abu declara, Dhabi Customs Officer will update the system and confirm the se exit realizan los of the procedimientos de shipment. cumplimiento Where y luego after we simplemente applied los that new los funcionarios de la aduana actualizan los with our sistemas neighbor y country, we achieved confirman 200% la pre-clearance salida at del that envío. border. So this is significant change and Hemos the tenido huge entonces cambios impact significativos que han tenido un gran impacto en nuestro comercio transfronterizo con los países vecinos. Y ahora estamos aplicando estos sistemas también con otros países con los que compartimos fronteras. In general, with all the ports, sea and port and land port, approximately 70% of the pre-clearance. So here just En to give total, you hemos an llegado idea a un where 70% de our customs also one of autorizaciones the previas al initiatives arribo de las that mercancías en we nuestros applied puertos, for the trade aeropuertos chain y etcétera. platform. As you see that we already Tenemos una connected with plataforma que some of the utiliza block cadena de chain bloques platforms. We developed the trade chain y hemos platform desarrollado where también una we are always plataforma welcoming de any company, any bloques private de sector comercio. Eso quiere to join decir que our cualquier platform. empresa del Making sector privado puede unirse a nuestra plataforma for both sides, where y esto where redunda en all beneficios para ambas platforms partes. integrated with our customs system in order to make Todas las sure that we have plataformas a están less vinculadas a nuestro sistema time and integrado the right flow of the y esto nos permite asegurarnos de data que in haya the un system. flujo correcto de So datos en that's nuestros sistemas. in general. The future En belongs general, to those who's prepared esto for es for lo que it. hemos estado haciendo y So creemos que always el futuro en emphasize to general es everyone de los que se to plan preparan. Así que for alentamos a todos months a and que coming years to planifiquen have para los a próximos right clear meses y los roadmap where they can años que implement vienen sus avances tecnológicos. latest technologies. Tenemos una embedded clara with hoja de artificial ruta intelligence, para embedded with different implicar nuestras technologies, nuevas advanced technologies in tecnologías, la order inteligencia to artificial ease y the tecnologías trade on the avanzadas border. Thank you very much.
en nuestras aduanas de manera tal que todo sea más fácil en las fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Khalid. Y sin duda, usted comenzó diciendo que la planificación estratégica es muy importante antes de lanzarse a este tipo de proyectos y utilizó también el término de aduanas invisibles. Habló también de aduanas inteligentes. Así que muchos de estos términos sin duda van en la misma dirección para intentar garantizar que haya flujos aduaneros sin sobresaltos. Y eso es importante, que sean sin sobresaltos, pero que también respeten la reglamentación en la medida de lo necesario. Así que muchas gracias por eso. Y ahora vamos a pasar a Nino. Adelante. Thank you. Thank you. Good afternoon. Greetings from very Gracias. sunny Georgia to all of Buenas you. tardes. My name is Nina Buenas Gingerazde, tardes and desde it's Georgia. a great Soy honor Nino to stand before you today Gingerazde as the head of the project y es un management placer para mí division for estar IT aquí Center of como Georgia. jefa de la It's División a de Gestión de privilege to Proyectos join y such Desarrollos a del Centro de Tecnología de la distinguished assembly of Información experts and de los speakers Servicios at this Impositivos de event. Georgia. Para mí es un Era of placer estar aquí. practical Este evento me parece revolution, our role importante as y innovators estamos and en administrators is una more era de critical than ever. tecnología que avanza Today rápidamente, así of que our es revenue más esencial que generated in nunca que digital verdaderamente era podamos highlights adaptarnos y the utilizar estas extraordinary tecnologías. potential of Creo digital que technologies in este our field. webinario By pone de leveraging relieve el AI and potencial de las digital tecnologías tools, digitales en we nuestro can campo. Si revolutionize aprovechamos estas information tecnologías management digitales y with la compliance and inteligencia provide artificial, faster and podemos more asegurarnos de que efficient haya cumplimiento services. y también So, servicios más next rápidos y slide, más please. eficientes. I will first of all start talking about Voy a hablar our primero que strategic nada vision of de GRS, which is nuestra GRS, visión our shared estratégica de insights, GRS, que son los specification servicios de impuestos de service for Georgia. digitalization. Our Tenemos focus is entonces una on visión para la enhancing compliance digitalización y nos with enfocamos en processes mejorar el and cumplimiento improving mediante international procesos cooperation. automatizados. We are Queremos dedicated mejorar la efforts cooperación into internacional implementing international standards to y nos ensure hemos dedicado consistent también a aplicar las normas decision-making internacionales para and asegurarnos de que coverage haya of una toma de services, decisiones que public-private se base en partnership, los datos y que ponga al e-governance cliente en initiatives el are centro. crucial to our Tenemos strategy as well. alianzas público-privadas que estamos también Next utilizando para please. cumplir con nuestros Of course, we objetivos. have many Por different supuesto, ongoing projects in our tenemos varios customs proyectos en administration curso and actually en nuestra uncommissioned customs. So the customs administración projects are very important y for los me procesos de personally. la aduana para But mí I son muy will importantes porque me today ocupo just focus justamente on de la one aduana, pero hoy me of gustaría these projects, which enfocarme is en very uno de estos important and proyectos que innovative, es muy if I may importante say so. And e innovador let's también, si puedo dig decirlo. deeper inside of this project, and I'll bring some details Y voy a to you. brindarles algunos So we have detalles de prioritized este automating and proyecto. digitalizing various customs processes, Hemos using digitalizado robotics varios and AI procedimientos technologies. aduaneros This utilizando approach helps tecnología us robótica e allocate inteligencia limited human artificial. resources to repetitive tasks Esto hace que that los do recursos not humanos no require deban some kind of dedicarse like a tareas special intellectual repetitivas interventions. que no necesitan So this intervenciones específicamente liberated our humanas. employees from Esto costly hace que running nuestros routines, empleados no mitigated tengan que human dedicarse a errors, estas and tareas enhanced service repetitivas, que se quality mitiguen los for errores ensuring more humanos. efficient and Por accurate supuesto, service también se delivery. garantiza So así right que now, haya una mayor employees are eficiencia. redirected towards Ahora more nuestros critical empleados processes and trabajan more en flexible otros tasks procesos que son of más customs importantes y administration. otras So tareas while también we are talking de la about this administración project, aduanera que son mucho I más should first importantes. mention that it has really many kind of branches, but I Este will focus proyecto on cuenta 5 con of varias them. ramas, The pero me voy a 5 enfocar processes where we en 5 decided to ramas. use Los this 5 robotic procesos en los que technology to decidimos optimize utilizar processes. robótica And para then I will show automatizar los you some kind of procesos. little animations Luego les to voy a mostrar like algunas more clearly animaciones show you what it really como does para and que how vean de these manera robots más are clara involved in cómo the process funciona and esto y cómo trabajan estos robots en how el they are proceso. changing the También verán procedures así in some of the processes. cómo So with están these cambiando 5 las funciones de procedures, we los, started with two of de los them, funcionarios and then as aduaneros. we identified that these RPA-like technologies which we are using were fine, and we could progress and we could improve using those technologies in different Estas directions. tecnologías comenzamos a utilizarlas y después de que confirmamos que nos hacían más eficientes, continuamos y las ampliamos a otras ramas. Así que empezamos con 2 ramas y después agregamos 3 más.
Ahora nos estamos enfocando en las declaraciones de exportación. Esto quiere decir que hay algunas declaraciones que ahora las rellenan los robots. En Georgia tenemos distintos tipos de posibilidades en cuanto a cómo se presentan las declaraciones en las oficinas aduaneras. Los declarantes pueden brindar documentación y los funcionarios de las aduanas ayudan a los despachantes a rellenar sus declaraciones. Eso es lo que sucedía antes. Ahora esto lo hacen los robots. Por ejemplo, ayudan a los exportadores con sus declaraciones. En otros procesos hemos utilizado inteligencia artificial y también aprendizaje automático. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los canales de riesgos. Uno de estos canales es el de mercancías amarillas. Por ejemplo, hay mercancías que se colocan en este canal amarillo y eso significa que hay que pagar impuestos antes del levante de las mercancías. Ahora, los robots se encargan de todas las formalidades y no hay ningún tipo de implicación de los recursos humanos en esta actividad. Y algo que también es importante en cuanto a estas soluciones de inteligencia artificial tiene que ver, por ejemplo, de la automatización de los movimientos entre dos aduanas, por ejemplo, en el punto de verificación de las mercancías. Tenemos distintos puntos de verificación. Allí se realizan estos procesos y también utilizamos robots para la emisión de certificados de origen. Luego les voy a mostrar en las animaciones cómo funcionan estos procesos. Aplicamos tecnologías con grandes resultados. Por ejemplo, el tiempo de las declaraciones aduaneras para la exportación se han reducido de 20 minutos a 10 minutos. Ahora, por ejemplo, también cada certificado de origen toma solo 1,5 minutos. Esto nos permite brindar servicios también 24 horas, los 7 días de la semana, sin ningún tipo de implicación humana. En el caso de las mercancías de los canales amarillos, todo está automatizado. Y tendría que mencionar también que todo lo que hemos hecho es gracias a nuestros donantes, por ejemplo, del Banco de Desarrollo Asiático y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Son los que brindan apoyo a este proceso. El proceso se terciarizó y la empresa de Georgia, Septos, está trabajando con nosotros porque estamos utilizando esas tecnologías que ofrecen para continuar desarrollando estos procesos. Aquí, como ven, tienen las animaciones que les había prometido y vemos la automatización de los procesos de las mercancías que están en el canal amarillo. Eso quiere decir que las mercancías se levantan antes del pago. Antes existía una obligación de ir a la oficina de aduana, utilizar documentación, ir al banco, hacer filas y después volver a la oficina de aduanas. Nosotros comenzamos un intercambio de información entre los bancos y las oficinas aduaneras y por lo tanto recibimos la información con antelación. Los funcionarios de las aduanas verifican la información y luego se levantan las mercancías. Después de la aplicación de este proceso, las mercancías llegan a la frontera, se colocan en el canal amarillo y los impuestos ya se pueden pagar en línea. Esta información no la recibe el servicio de impuestos o las aduanas, sino simplemente los robots, el sistema. El robot se ocupa de verificar si todo está en orden, se pagan los impuestos y luego se levantan las mercancías directamente en la frontera, así que no hay necesidad de contacto con las aduanas. Aquí ven el proceso
de cómo rellenar la declaración de exportación. Aquí hay una persona que presenta la declaración al servicio de aduanas, no, al servicio de administración tributaria. Después está el robot que lee la información, extrae los datos de la declaración, la coloca en el formulario y después se envía al que declara y queda registrado. Esto se hace con tecnologías robóticas para mercancías concretas. Hemos seleccionado algunas de las mercancías que son muy delicadas, sensibles para Georgia y que nos permiten promover la exportación, ayudar a nuestros exportadores a exportar sus productos, como el vino, bien conocido en nuestro país, y probamos este sistema y funciona muy bien. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Vamos a tener también, contar con estos robots físicos. Los que tributan pueden venir a los servicios de administración tributaria y escanear la documentación directamente con estos robots físicos y, bueno, el sistema va a ser parecido a como era antes. Estas son las tareas completadas. Pero me voy a referir a la otra diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar de todas las dificultades que tuvimos, algo que es importante poner de relieve, porque a veces, también en nuestro caso, cuando empezamos a trabajar en este caso, parecía tan emocionante y todo parecía perfecto, pero luego a lo largo del proceso nos dimos cuenta que no era tan fácil. Nino, se le ha apagado el micrófono. ¿Perdón? Sí, volvemos a oírla. Perdón. Estábamos hablando de todos los problemas con los que nos encontramos. Al principio nos pareció que todo se iba a poder automatizar, todo parecía perfecto. Nos pareció que no habría en absoluto necesidad de implicar a los trabajadores del servicio de aduanas. Pero claro, ahora ya, una vez aplicado, hablamos con experiencia. Para aplicar la tecnología es fundamental entender lo que puede hacer esta tecnología, porque a veces recibimos toda esta tecnología disponible en el mercado, como por ejemplo tecnologías OCA o RPA, de automatización del proceso por robot o reconocimiento óptico de caracteres, y de repente nos damos cuenta de que no sabemos usarlo. Y ese fue el motivo por el que tuvimos que desarrollar aplicaciones adicionales y plataformas. Y claro, los funcionarios tienen que seguir viendo la documentación, comparar los datos extraídos con la documentación real. Eso lo tuvimos que hacer y fue uno de los problemas que nos surgieron. Nos dimos cuenta de la necesidad de una plataforma, de la necesidad de tener una plataforma que validase la información crítica. Por ejemplo, códigos de sistema armonizado, códigos de patentes. Esto había que validarlo, hay que verificar que esta información es correcta. Y ahí tienen que participar los humanos. Entonces, estas tecnologías a veces no logran eliminar completamente la participación de un humano. Luego están los problemas jurídicos. Ahora mismo los robots trabajan en las oficinas de aduanas. Actúan como si fuesen funcionarios. Y claro, eso plantea problemas desde el punto de vista jurídico. Problemas que eliminamos implementando cambios que, bueno, siempre hay que tener en cuenta antes de hacer estos arreglos o incorporar estas tecnologías. Y luego problemas, bueno, de menor importancia que ya hemos superado.
En fin, no voy a entrar en más pormenores, pero estaré encantada de conversar con ustedes sobre estos problemas. Por cierto, un problema gravísimo que quisiera poner de relieve es la necesidad de tener toda la documentación estandarizada. Y esto es algo por lo que yo abogaría. Enviar estos formularios y desarrollar arquitectura de software modular que permita dar absoluta fiabilidad al sistema. En cuanto a la normalización o estandarización, hemos desarrollado, hemos utilizado convenciones internacionales que proporcionan modelos de documentación de tránsito, de facturas. Entonces, si los responsables, por ejemplo, de patentes se sientan y establecen tecnologías como esta, la OCR, la RPA, tecnología de extracción, y todos usamos lo mismo, es más fácil, claro. Esperamos con interés entrar en el uso de datos digitales. Recibimos ya datos digitales del sector privado. Poco a poco queremos ir eliminando el utilizar la documentación física en este proceso en nuestros intercambios con el sector público y privado. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su amable atención. Encantada estaré de responder a sus preguntas. Thank you very much, Nina. Very fascinating with the Fascinante todo esto de los robots. La verdad es que no lo había visto nunca. Por último, le concedo la palabra a Norbert. Muchas gracias por su paciencia, Norbert. Tiene la palabra. Gracias por recibirme aquí hoy. Voy a hablar un poco de cómo funciona el servicio aduanero de los Países Bajos. Siguiente diapositiva, por favor. Como ven en este mapa, los Países Bajos son un país muy pequeño en el centro de todos esos círculos, que tiene una especificidad. Pequeño país con un gran puerto, el de Rotterdam, y un gran aeropuerto también. Debido a nuestra ubicación, en automóvil, en 24 horas se puede llegar a 500 millones de consumidores, clientes, que necesitan mercancías. El 30% de esas mercancías llegan a Europa a través de los Países Bajos. Tenemos un influjo enorme, masivo de mercancías. En 2023, 800 millones de envíos que llegan anualmente en los Países Bajos. Como servicio aduanero, tenemos que cobrar derechos, proteger a nuestros ciudadanos de que no se vean expuestos a mercancías peligrosas, proteger nuestra economía, para que no entren en nuestra zona mercancías fraudulentas o ilegales, y al mismo tiempo tenemos que facilitar el comercio. No podemos abrir cada envío para ver qué lleva dentro la caja. 800 millones de envíos. Dije, este año, debido al aumento del comercio electrónico, estamos a 1.200 millones, perdón. 1.200 millones de envíos. Es una cifra enorme con la que bregar, pero es mucho en todo caso. Entonces tenemos que trabajar sobre esta avalancha de envíos. ¿Qué hacemos? Vamos por diferentes niveles en la gestión. Primero, en esta imagen ven, a la izquierda llegan por donde llegan los envíos, por un feltro, y después
los dividimos en verde, amarillo y gris. Verde los sacamos de la línea porque son importadores o exportadores fiables. Tenemos una línea o grupo amarillo sobre el que necesitamos saber más sobre la cadena de suministros. Y luego tenemos la línea azul, importadores que no conocemos o que importan por primera vez, que no tienen historial y que tenemos que prestar más atención a estos envíos. Así dividimos la avalancha de envíos. Al punto de entrada, lo que hacemos es una detección automatizada. Nosotros le llamamos a esto, bueno, lo combinamos con un enfoque basado en riesgos. Cada año verificamos cuáles son los posibles riesgos que pueden aparecer. Por ejemplo, dumping de precios, riesgo de importación de zapatillas deportivas Nike falsas y otros riesgos. Tenemos que buscar un método para luchar contra este riesgo. ¿Por qué no podemos abrir todas las cajas? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajar con los datos. Para cada riesgo, examinamos los datos para ver si hay algún indicador que nos haga ver que puede haber un riesgo. Y ahí detenemos el contenedor o la caja, el paquete y lo abrimos. Este enfoque basado en riesgos funciona perfectamente. Aparte de las revisiones aleatorias, este enfoque basado en riesgos abarca todos los riesgos. Así lidiamos con todos los riesgos que pueden llegar a nuestro país. Es un módulo muy complicado que contiene numeradas normas, numerosísimas normas sobre riesgos, cómo se aplican a las normas. Y se utilizan para seleccionar los paquetes sospechosos. Pero con 2.500 millones de paquetes hay que automatizarlo todo. Claro, la tecnología para nosotros es capital. Dependemos de procesos automatizados, pues, y por eso voy a hablarles un poco de la inteligencia artificial. Es la palabra más de moda, pero es que necesitamos utilizar la inteligencia artificial y basarnos en ella para el futuro. Tenemos la detección automatizada, que es la palabra que utilizamos. Hay dos tecnologías de las que voy a hablar: reconocimiento de imagen y detección de anomalías dentro de esa detección automatizada. Vamos a hablar entonces del reconocimiento por imágenes. Los contenedores que llegan por el océano, claro, recibimos muchos. Tenemos que reconocer las mercancías, un poco, bueno, si son plátanos o si hay otra cosa que se está traficando con ella, que está siendo objeto de contrabando, yo que sé, cocaína. Entonces, escaneamos los contenedores primero y formamos con aprendizaje automatizado para que detecten si hay cocaína en el contenedor. Por eso lo que se hace es formar a la inteligencia artificial. O sea, es un software de reconocimiento de imagen. Entonces le enseñas un gato, un gato, un gato, un gato, y le vas diciendo es un gato, es un gato, es un gato, y al final acabas reconociéndolo. Pues eso hacemos, buscamos contenedores donde hay cocaína a bordo. Entonces, este software, bueno, este reconocimiento de imágenes lo vamos registrando y luego lo utilizamos y lo compartimos con otros países. Aquí tienen un contenedor que tiene una zona como desviada, la mercancía, y es porque hay cocaína. Esto es una imagen. Hay riesgos también, otra cosa, como por ejemplo que haya armas en los contenedores. Estamos tratando de aumentar nuestra capacidad de escanear para poder lograr escanear el 100% de los contenedores y luego una selección por algoritmo. Por ejemplo, seleccionamos por algoritmo los 100 más sospechosos. Utilizamos un analista por vídeo, un sistema de análisis por vídeo. Claro, por ejemplo, tenemos capacidad de recursos humanos limitada y 100 personas
que pueden hacer este trabajo. Entonces, escaneamos unos cuantos y se los damos a los analistas de vídeo, porque no podemos escanear absolutamente todo. Entonces, ¿qué estamos buscando ahora? Aumentar nuestra capacidad de escanear. Esto en cuanto a los contenedores oceánicos. Siguiente diapositiva, por favor. La misma dificultad tenemos con los paquetes postales. Es más bien de exportación. El comercio electrónico está en auge. Y lamentablemente el comercio electrónico también se utiliza para exportar mercancías ilegales, ilícitas. Por cierto, que es en mi propio país donde se producen algunas de estas drogas que son pastillas de droga, se envían por paquetes. Imagínese, por ejemplo, una caja de mudanza con un pequeño sobre dentro con estas pastillas. Tratamos, por tanto, de reconocer estas pastillas en contenedores de paquetes postales. Aquí ven entonces lo que hemos visto. Tenemos, por ejemplo, pastillas que están en un sobre, en un blister, en un frasco. Y aquí vemos los porcentajes. Lo que hacemos es trabajar con la empresa postal. Y también con los que realizan envíos express. Por ejemplo, ellos verifican que no haya explosivos porque no quieren que haya explosivos en los aviones y nosotros agregamos una capa más de control. Nos aseguramos de que no haya ningún objeto prohibido que se pueda exportar. Y esta combinación entonces de control es muy robusta. Aquí tenían entonces el reconocimiento de detección de anomalías que utilizamos mediante inteligencia artificial y utiliza, por ejemplo, fotos y que crece cada vez más. Otro tipo de AI que estamos utilizando tiene que ver con la detección de datos anómalos. Por ejemplo, si creemos que puede haber dumping de precios sobre productos textiles, analizamos todos los datos de importaciones de camisetas de un determinado país y la máquina calcula un precio promedio por producto y en base a este patrón podemos preguntarle si hay envíos que se desvíen de este precio calculado y podemos inspeccionarlos. Entonces, en ese caso se detectan anomalías y eso lo hacemos para riesgos específicos, por ejemplo, en el caso de las mercancías, pero también lo hacemos para agentes específicos. Por ejemplo, podemos pedirle a la máquina, bueno, no confiamos en esta empresa, así que por favor que me marque la máquina los 15 envíos más sospechosos que vengan de esa empresa. Podemos hacerlo, por ejemplo, de una empresa que fabrica pastillas. Analizamos las importaciones y así realizamos los controles y encontramos esa aguja en un pajar que es difícil de encontrar. Queremos hacer mucho más con la inteligencia artificial. Por ejemplo, pensamos en la comunicación con los comerciantes, en la cadena de suministro, pensamos en búsquedas ad hoc, por ejemplo, pensando en los flujos comerciales de una empresa que pueden haber cambiado recientemente, y etcétera. De hecho, estamos realizando pruebas en este momento. Y ahora tenemos empleados que, por ejemplo, han estado allí en las aduanas hace 40 o 50 años. Creemos que en el futuro tendremos ciclos de empleo que serán más cortos, de 4 o 5 años. Y tenemos que entonces ayudar a que el conocimiento esté disponible de manera más fácil.
Por ejemplo, una solución como el chat GPT puede ayudar a un funcionario de las aduanas que tenga preguntas sobre cómo verificar un cierto acontecimiento. Por ejemplo, quien no sepa cómo identificar una camiseta que puede ser sospechosa o que quizás es anómala. Ahora, nosotros tenemos que ser muy cautelosos. Por ejemplo, a nivel del gobierno, sabemos que el uso de inteligencia artificial generativa, de ChatGPT y etcétera, todavía es un experimento y no lo aplicamos por completo hasta que estemos seguros de que esto es completamente sin riesgos. Y por otro lado, siempre tenemos que asegurarnos de contar con la información necesaria, como para que la inteligencia artificial tome decisiones. Necesitamos tener más datos y también de mejor calidad. La información y la posesión de información es un tema muy importante. Por otro lado, tenemos que pensar en los datos de capacitación, los algoritmos, por ejemplo, que utilizamos. Hay mucha información que no tenemos y tenemos que colaborar con terceros para asegurarnos de enseñarle a la máquina mediante datos. Bueno, esto es un gato, esto no es un gato, y utilizamos distintas fotos, por ejemplo, de rayos X. Luego tenemos capacidad en función de tecnología de la información. Tenemos los escáneres, los productos, los vamos relacionando. En cuarto lugar, hay algunas cuestiones políticas. Nosotros queremos ir más rápido que la política tradicional. Queremos que quede muy en claro lo que hace la inteligencia artificial y lo que no. El humano tiene que saber qué es lo que está haciendo la máquina. Si la máquina toma una decisión, hay problemas relacionados con la toma de decisiones que pueden ser jurídicos. También es importante decirle a los empleados, bueno, esto lo va a inspeccionar una máquina, ustedes no tienen que hacerlo. Y ahí hay que comunicar bien el mensaje, hay que tener cautela y hay que entender también en la cabeza del empleado cómo funcionan los datos, la estadística, etcétera. Así que esta simplemente es una historia sobre lo que estamos haciendo para que este pajar en el que tenemos que encontrar nuestra aguja se vuelva más pequeño. Verán cómo nos comunicamos con los comerciantes, eso no se los voy a explicar ahora, pero básicamente, si realizamos una inspección, la idea es que sea porque hay un fraude, de lo contrario que no tengamos que hacerla. Esa es la primera tarea en términos de facilitar la labor y hacer que todo esté respaldado por datos y mantener los flujos comerciales en funcionamiento. Y es por eso que queremos realizar una evaluación en base a los riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Norbert. Fue una presentación fascinante y creo que hay algunas preguntas que va a recibir, pero me gustaría señalar una o dos preguntas. Hemos recibido varias preguntas, pero lamentablemente no voy a poder hacérselas todas. Quizás podemos volver al ingeniero Khalid. Una de las preguntas que le hicieron a usted creo que tiene que ver con las aduanas de Abu Dhabi. Esta pregunta tiene que ver con el rol de la tecnología para realizar verificaciones de despacho de aduanas. No sé si usted todavía está allí, ingeniero, pero si lo está, le pido que tome la palabra. Gracias. Yes, thank you very much for that Sí, question. muchas gracias por la pregunta. Yes, actually, in Abu Dhabi Customs, we started En las aduanas de Abu Dhabi comenzamos a utilizar inteligencia artificial y también inteligencia artificial generativa. Esto, como decía mi colega, depende de que tengamos un entorno propicio antes de comenzar a utilizar esta inteligencia artificial. Primero tuvimos algunos estudios de caso para ver cómo iba a ser el uso y para entender también cómo podíamos utilizar la inteligencia artificial generativa.
you know, the risk engine is the PCA Pensamos también en los riesgos. Y esta sin dudas es una parte muy importante. Una vez que tenemos resultados vinculados a los riesgos, podemos brindar la información a la tecnología para que sepa reconocerlos. Hace poco comenzamos a mejorar nuestro motor relacionado con riesgos. Esto incluye inteligencia artificial que puede reconocer distintos datos y en lugar de utilizar el sistema que utilizábamos antes, ahora tenemos un sistema avanzado. Allí utilizamos inteligencia artificial que reconoce datos de distintas fuentes y hay una integración distinta que viene de distintos departamentos de seguridad y sus datos. Utilizamos esos datos y los analizamos mediante la inteligencia artificial para asegurarnos de que nuestros cargamentos o envíos estén bien inspeccionados. Además, utilizamos inteligencia artificial en otras áreas, pero creo que esta es la más interesante en cuanto a su pregunta. Muchas gracias, ingeniero Khalid. Creo que esta es una muy buena respuesta a la pregunta y ahora voy a pasar a usted, Nino. Teníamos una pregunta y creo que Norbert, de hecho, también lo mencionó en su última diapositiva, pero ¿podría contarnos más sobre las leyes nacionales que tienen que actualizarse en cuanto al uso de los robots? Sí, muchas gracias por la pregunta. Como decía, uno de los desafíos tuvo que ver con la aplicación de la tecnología desde el punto de vista jurídico, de la legislación que hubo que actualizar, pero esto depende en gran medida de la tecnología que vamos a utilizar en distintos proyectos. En nuestro caso, uno de los desafíos que enfrentamos tuvo que ver con que hay muchas tareas manuales que realizaban los funcionarios de aduanas y que las reemplazó la inteligencia artificial o los robots. Y allí entonces encontramos algunos desafíos vinculados a nuestra legislación. Uno de los motivos tuvo que ver con que la legislación de Georgia es muy detallada. Por supuesto, nuestra legislación aplica todas las normas de la UE y creemos que en cuanto a la modificación, la intérprete señala que la calidad del sonido no permite la interpretación. El sonido mejoraría con el uso de un micrófono de sobremesa. That was not a big challenge on that kind of level. However, after this level of the law, really, we have these instructions, right, which are adopted by the different ministers of the finance or the or our service, etc. So for these particular instructions, which are very, very detailed, where we have these indications that some of the procedures are done by the customs officers, right? So for example, the seals should be checked by the customs officers, etc. So these kind of very small details were needed to be changed so that already the system will do that, or the robotics technology will do that, or the particular some kind of specific users will do that and not the customs officer. So that was the one of the thing while we are talking about the legal changes on the instructions level. However, another thing is that I mentioned very quickly, but I will highlight it one more time here, that in the process of implementation these robotic technologies in the different customs procedures, as far we are using Visual CR technology where it is a need to read the documentation, scan this documentation, and extract the data from them. And we're talking about the commercial documents such as invoices and contracts as well. We're talking about the transfer documentation such as CMR, etc. So we identified also the need of implementation of the international instruments, which is provided, for example, by the UN for the commercial documents, or by the different kind of
conventions for the transfer documentation, which provides the standardized forms of these really the key documentation which is used by the supply chain actually for the transshipment of the goods between the countries. And if we will somehow promote this, we are right now working on the implementation of the accession to some of the conventions that we need, or implementation of these instruments which are open to be implemented for the member states, etc. So we started very active communication and cooperation with the public and private sector and international organizations in order to implement all the instruments. Because if we will go to the standardization of these forms and will collaborate, it will definitely make easier processing all this documentation and ensuring the compatibility of the data. Because right now, one of the main challenges was to read the documentation, to identify from which data should be extracted, from which fields, and where to find the specific field in those documentation. So if we will work on this direction, and I really somehow advocate this in all of the platforms where we have the possibility to encourage our partner countries to get to those international instruments, like agreements. There are some kind of international tools which are provided by the international organizations to implement and make sure that the documentation will be standardized and unified. And then, of course, for the other countries as well, implementation of this kind of OCR technology or RPA technology will be much easier. So we already take a little like different steps in this direction, and we hope that it will simplify our work and future developments and the implementation of this project for the other procedures as well. So that's it. Thanks very much, Nina, for that. Muchísimas gracias, Nina, por esa respuesta tan completa. Miren, ya nos hemos quedado sin tiempo, son las 14:31, no obstante, quisiera concederle la palabra y darle la última palabra a Norbert, que con gran paciencia esperó hasta el final. Norbert, si me permite que le pregunte estas dos preguntas, por favor, responda brevemente. ¿Cuál es la tasa de éxito a la hora de detectar mercancías, diría yo, problemáticas en los transportes, en la carga, en la mercancía? Y luego, segunda pregunta, ¿se puede aplicar la inteligencia artificial a la clasificación de los aranceles aduaneros y la valoración en aduanas? Calculamos por riesgo. Por ejemplo, si hay pastillas en los paquetes postales, utilizamos un algoritmo para detectar estas pastillas y hay un éxito de un 80%, o sea, altísima precisión para estos paquetes postales. Pero el algoritmo no detecta una bomba en un paquete. Tenemos otro algoritmo distinto para estas bombas. Para cada riesgo desarrollamos un algoritmo y para cada algoritmo calculamos su nivel de efectividad. Puede ser muy alto a veces. Cuanto más entrenas al algoritmo con fotografías, mejor o más perfecto se vuelve. Eso respondiendo a su primera pregunta. Y ahora respondiendo a la segunda. Los códigos de sistema armonizado, clasificación de aranceles, se puede ayudar con fotos y con fotografías de mercancías con la inteligencia artificial. Tenemos un 90% de precisión. Una tasa de detección del código del sistema armonizado. Pero si es un iPhone 12 o 13, claro, eso no se distingue en una fotografía. Hay que incorporar datos adicionales cuando se hace el escáner. Depende de cuántos datos se quiere recabar. Son datos físicos, datos de declaración, antes de fijar el código SA. Pero se puede llegar muy cerca. En cuanto a la valoración, ¿cómo calcular el valor aduanero? Es muy específico.
Se puede llegar muy lejos. Hay que detectar el coste del seguro del transporte y ese tipo de normas. Todavía no he visto soluciones para eso, la verdad. Se podría hacer en la Unión Europea. Pero bueno, son cosas que están en curso de desarrollarse. Claro, ya veremos cuán lejos llegamos. En realidad, hay un 90% de utilización de tecnología y un 10% de factor humano. O sea, al final la verificación la hacen humanos. Si hay un envío de comercio electrónico, bueno, pues se puede llegar a verificar bastante, pero también si es un envío de una empresa privada, en fin, no todo se puede detectar. Gracias, Norbert. En la OMC tenemos un acuerdo de valoración aduanera, o valoración en aduana, y tenemos metodologías distintas para calcular el valor. Es interesante ver si la inteligencia artificial se puede utilizar con este fin, porque las cosas se pueden complicar. En algunos lugares del mundo es difícil valorar las mercancías que atraviesan la frontera. La OMA está haciendo mucho en ese sentido, cómo se valoran, por ejemplo, las mercancías de segunda mano, qué valor se atribuye en casos concretos. Es un ámbito muy interesante donde creo yo que la inteligencia artificial podría sernos muy útil en el futuro. Bueno, y con estas palabras no voy a hacer un resumen, pero sí quisiera aprovechar estos minutos para darles las gracias sinceramente a nuestros excelentes ponentes. He aprendido tanto. De hecho, todavía estoy tratando de procesar toda la información. Fantástico, increíble. Además, recibir información de las diversas regiones creo que nos va a ser para todos muy provechoso. Ha sido una sesión muy rica. Quiero darles las gracias a todos los ponentes por haberse quedado hasta el final de la sesión. Quiero dar las gracias al público, claro, porque ustedes han planteado numerosas preguntas y han participado simple y llanamente quedándose conectados en línea, lo cual no solo es amable por su parte, sino que es toda fe del interés que suscita este tema. Hemos de dedicarle más tiempo porque, desde luego, no podremos hacernos con toda la información sobre la digitalización porque es un ámbito que avanza a toda velocidad. A los ponentes, aplausos de los presentes. Somos solo nosotras las que estamos en la mesa aquí presencialmente, pero fue fantástico contar con su presencia. Vamos a compilar estas preguntas, se las vamos a enviar y si tienen poco de tiempo, les rogamos les den respuesta. Yo sé que Norbert y otros han respondido amablemente en la caja de diálogo, en el chat, pero haremos por enviarles las preguntas y les rogamos que nos envíen respuestas. Desde Ginebra, que disfruten de la tarde o la velada y gracias a todo el público. Nuestro más profundo agradecimiento desde nosotros a Daniela, Irina, Claire, que está al fondo ayudándonos con la logística. Gracias a todos y adiós.